Miguel Aguirre fue un oficial mercante, se ofreció como voluntario durante la Guerra de las Malvinas y murió en el cañonero y naufragio de su buque en la isla de los Estados. El hijo, Sergio Aguirre, y su pareja, su madre, creían que el mar era la tumba precisamente de Miguel Aguirre. Aproximadamente 37 años después, Sergio Aguirre, el hijo, supo que su papá estaba enterrado en Darwin tras la identificación del ADN. Y lo tenemos precisamente al hijo de Miguel Aguirre, a Sergio Aguirre. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, buenos días a toda la audiencia. Es así, como contaste, a mi padre lo pudimos localizar. Fue una historia impensada, realmente, una sorpresa que nos llevamos 37 años después de la Guerra de Malvinas. Tu papá se ofreció como voluntario y bueno, murió ahí en la isla de los Estados. Claro, no, él murió en Malvinas, en el estrecho de San Carlos. El buque se llamaba Isla de los Estados. Era un transporte que pertenecía a Transportes Navales, que es una rama de la Armada, pero que estaba tripulado por la mayoría de civiles, si bien tenía capitán y otros oficiales militares, pero como hacían el trabajo de transporte en época de paz, necesitaban a personal civil, ¿no?, de la Marina Mercante. Claro, era como una base de apoyo al ejército, a la Marina, ¿no? Exactamente, sí, hacían la logística en las islas, llevaban pertrechos, comida, medicamentos, combustible, todo lo necesario para el apoyo a la guerra. Y él decidió ser voluntario ahí. Así es, el 2 de abril estaba en casa, después de unos 8 meses más o menos de viaje. Hacía 15 días que había regresado y bueno, tomó su decisión sin consultar a la familia, sin avisar a la familia que quería ir de voluntario, pero tomó su decisión y así fue como se anotó, y el 12 de abril se embarcó en un avión que lo llevó hasta Malvinas. Y él, bueno, el buque tuvo un naufragio y ustedes pensaban que el mar era su tumba. ¿Y qué pasó? Así es. Y bueno, eso ocurrió el 10 de mayo del 82. Transitando el estrecho de San Carlos, a la noche del 10 de mayo fue detectado por una fragata misilística, la Alacrity, que enseguida lo cañoneó con 15 salvas de cañón, no salvas, sino 5 cañonazos. Sí, 5 y al cañonazos. llevar tanto combustible, el barco estalló y fallecieron casi toda la tripulación. En ese momento, en el buque, había 25 tripulantes, de los cuales 23 fallecieron, lamentablemente. Hubo solamente 2 sobrevivientes. ¿Entre ellos tu papá? No, mi papá falleció. Claro, no, entre los que fallecieron. Sí. ¿Qué edad tenía tu papá cuando ocurrió eso? 52 años tenía. En ese momento, 52 años. Me imagino cómo lo vivió la familia, ¿no? Sí, esto fue un lunes, nosotros nos enteramos un viernes a la noche que hubo un comunicado que habían perdido contacto con el buque y que lo estaban buscando, y al sábado siguiente, al día siguiente, vino una delegación de Transportes Navales en donde nos informaron que el buque habían perdido contacto, que lo daban por hundido y que no habían hasta el momento encontrado ningún sobreviviente. Claro. Recién nos enteramos que hubo 2 sobrevivientes, pero hasta ese momento, hasta ese sábado, no había habido ninguna información de que había sobrevivientes. ¿Y cómo fue que se enteraron después que
tu padre, el cuerpo de tu padre estaba enterrado en Darwin. Bueno, ahí entra en la historia la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Se empezó a hacer todo el trabajo de las localizaciones, que al principio la comisión no estaba tan de acuerdo en que se realizara, porque no veíamos, no notábamos que se iba a hacer con la seriedad que se tenía que hacer. Así que fuimos teniendo reuniones con la Cruz Roja Internacional y con distintos organismos del gobierno como para plantear nuestras dudas, y hasta que se llegó a un punto que vimos que se iba a hacer de la forma que se tenía que hacer. Claro. Así que ahí empezamos a dar las muestras de ADN, los familiares que asisten a la comisión. Y a mí me llamó por teléfono María Fernanda Araujo, que es la presidenta de la comisión, y me dijo: Sergio, tenés que dar la muestra. Primero no entendía a qué se refería. ¿Por qué? Porque como siempre estábamos en contra, no entendía por qué el cambio. Sí. Y después, bueno, me insistió tanto que dije, bueno, acepto dar la muestra, pero sabiendo que el resultado iba a ser negativo. ¿Por qué? Porque no mi tenías viejo estaba en el fondo del mar. Claro. Ninguna, pero ni en la mayor sí, ya dabas por cierto idea. Eso. Sí. Cuando fuimos justamente en 2017, en diciembre, el 6 de diciembre, a recibir la notificación, nosotros fuimos con la idea de que iba a ser negativo, que iba a ser un trámite. Entramos, nos decían que estaba negativo y nos íbamos. Sí. Bueno, ocurrió todo lo contrario. Llegamos a la notificación, entramos con mi madre, fuimos uno de las familias que entró último, y no salíamos más porque no podíamos creer lo que nos estaban diciendo. Tuvimos 2 horas adentro hablando y leyendo momento, esa notificación. ¿no, Sergio? Ese momento Sí, no. tan emocionante. Impactante. No nos esperamos, pero para nada. Y bueno, ahí surgió que sí, que mi papá estaba en las islas, estaba en el cementerio, y daba el 99,99% de similitud, el ADN. Así que no había dudas. ¿Pudiste ir a Darwin? Pudimos ir al año siguiente, en marzo del 2018. Viajamos un contingente de 250 personas. Tenemos que decir también que gracias a la colaboración de Eduardo Enraquian, que pagó todo ese charter, todo el avión, todos los gastos los pagó Eduardo Enraquian, así que agradecidos por siempre, que siempre colabora con la Comisión de Familiares. Sí. Y bueno, pudimos llegar, mi madre y yo y otros 200 familiares, por primera vez a visitar la tumba en donde sabíamos específicamente que esa era la tumba de nuestro héroe. ¿Y qué sentís vos por tu papá ahora? Que se va siempre, obviamente, pero después primero es un orgullo, es algo dual, ¿no? Porque es el dolor por la pérdida. Yo tenía 18 años cuando él partió a Malvinas. Mejor dicho, estaba por cumplir 18 ese año, tenía 17. Y bueno, es el dolor de la pérdida, el dolor de que falta un miembro importante de la familia. Éramos 3 en el grupo familiar, así que faltaba y vivir, un tercio, ¿no? Todos estos años, ¿no? 37 años sin tu papá, un héroe de Malvinas. Sí. Y por el otro lado uno se siente orgulloso del coraje de tomar esa decisión, de ir a defender la patria, ¿no? Porque él claro. Fue voluntario, ¿no? Esto hay que rescatarlo, porque no es que fue movilizado. Él decidió ir ahí. Esa es. Le agrega él no estaba plus. cumpliendo la ley de servicio militar obligatorio. Claro, igual yo te quiero decir que todos los civiles, porque hay muchos civiles que participaron en el esfuerzo de guerra, todos los que estaban embarcados eran voluntarios. Claro, Por eso fue, por ejemplo, mi padre a reemplazar al jefe de máquina de la Isla de los Estados.
porque cuando vos estás embarcado no podés bajarte del buque en cualquier momento. Vos lo que haces es pedir un relevo. Claro. Entonces, cuando llega tu relevo, vos dejás tu puesto y la persona que llegó toma el puesto y sigue en funcionamiento el buque, porque si no, imagínate que falte el capitán o que falte el maquinista, no, el buque quedaría parado, ¿no? Claro. Sergio, buen Así día. que dentro de las reglas. Sí. Mariel es mi nombre. Tu relato es tan humano pero quiero hacerte esta pregunta que tiene que ver por ahí con cómo todos los gobiernos a 43 años de la guerra han tomado la causa Malvinas. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué opinás? Y mira, al principio hubo una desmalvinización, ¿no? Claro. Como que se querían esconder a los veteranos, se lo trataban de locos de la guerra y demás, pero por desconocimiento, ¿no? Se los culpaban por haber perdido la guerra, pienso yo. Pero yo sé que ellos dieron todo, se ofrecieron todo. Si tuvieron que rendir es porque no tenían más municiones. La prueba está, hay que escuchar los relatos de los propios ingleses, con el respeto que tienen hacia el ejército, sí, la y hacia actitud la heroica, marina y ¿no?, la de los fuerza aérea, soldados. ¿no? La actitud heroica. Indudablemente. Sergio, hay historias que hay que empezar a buscar y escuchar, y hay muchos veteranos que ya por la edad están falleciendo, pero es muy importante que se resalte el valor de todos, de los veteranos y de los caídos. Y de esa Los desmalvinización, ¿a qué pasamos? Y bueno, ahora yo creo que es una etapa más madura que va teniendo mismo el pueblo, ¿no? Que nos va escuchando más a los veteranos y a los familiares de los caídos, que van viendo un poco más cómo fue la historia, ¿no? Que no fuimos a defender a una dictadura ni a un dictador, fuimos a defender a la patria, ¿no? Digo fuimos porque mi viejo fue en nombre de nuestra familia, ¿no? Seguro. Y ofreció todo, dio todo, hasta su propia vida. Sergio, Rodrigo Alegre soy. Vos hablabas que el 2017 fue obviamente un antes y un después con la prueba de ADN y enterarte de que tu papá estaba ahí en Darwin. ¿Pudiste reconstruir qué? Porque durante años creíste que obviamente estaba en el mar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿O no te interesó? Sí, mira, hay muy poca información, lamentablemente. Me imagino. Lo que yo pude reconstruir es que 2 meses y medio después del hundimiento, en la costa muy cercana, digamos, a donde fue el hundimiento, encontraron un cuerpo que obviamente al ser civil no tenía una chapita identificatoria. Ah, mira. Lo encontraron, sabían que había estado mucho tiempo en el agua, pero no sabían quién era, y lo que hicieron fue trasladarlo al cementerio de Darwin. Esa es la única información que tenemos. Claro. En ese momento, 2 meses y medio después, obviamente no había más argentinos, estaban solamente los militares ingleses, y no hubo ninguna comunicación, por lo menos que nos hubiéramos enterado de que hubiera habido algún encuentro de algún cuerpo, ¿no? Seguro. Así que por eso es que siempre pensamos que su tumba era el fondo del mar. Sergio, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros, el relato y, bueno, el recuerdo de tu padre como un homenaje a ustedes y a todos los héroes de Malvinas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el llamado. Yo estoy ahora terminando de salir del acto en Vicente López, y al pueblo argentino el mensaje que le puedo decir es que se pregunten todos los días qué puedo hacer yo personalmente, cada uno de nosotros, para que las Malvinas recuperen el estatus de que pertenezcan toda su soberanía a nuestra Malvinas, a nuestra tierra, ¿no? A nuestra tierra, a la Argentina. Claro. ¿Qué granito de harina puedo poner yo para poder llegar a que el territorio nacional, las islas, porque no son solo las islas, sino es el mar circundante, vuelva a estar en control de la Argentina? Seguro. Sergio Aguirre, muchas gracias. Y un abrazo a toda tu familia. Gracias. Sergio Aguirre, que es el hijo de Miguel Aguirre, bueno, que murió ahí, fue voluntario y murió
y lo encontraron enterrado en Darwin. 11:35. Vamos al Mitre Informa primero.